Vamos a darle ahora sí la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que ya le estábamos haciendo preguntas desde antes de sentarlo en el sillón de los invitados, porque, bueno, tenerlo aquí es un lujo, al doctor Guido Gómez Mazara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Cuando el doctor Guido Gómez venga a Síntesis, lo que vamos a hacer es traerlo de pasadía. Desde que llegue tiene que venir, no tenemos que estarse sentando y parando. Viene y nos integramos, porque ya yo creo que tenemos la confianza. Sí, toda. Sí, podemos compartir todo el tema. A mí me encanta estar con Guido en televisión y fuera. Bien. Doctor, vamos a retomarlo, dejamos la parte internacional para inmediatamente acabemos con esto, porque hablábamos de la ley de partido y cuestionamos su participación anterior, donde hablábamos de un acuerdo, y desde su punto de vista, sin mucho preámbulo, ¿qué usted cree? ¿Se logra una ley de partido ahora en esta etapa? Ok, gracias por la invitación, eso es lo primero. Yo, sin ánimo de ser Mandrake el Mago, yo en la última intervención que hice aquí, establecía más o menos cómo las líneas de acuerdo político iban a ser el común denominador para pasar la ley. Y esta es una ley que, más allá de la voluntad de los partidos políticos y de los actores fundamentales, es una ley que la sociedad la quiere. Esa es la verdad. Te consulta con los sectores sociales, religiosos, de toda índole, y hay un consenso alrededor de que la ley de partidos tiene que pasar. Desafortunadamente, y eso hay que recordarlo, tenemos 15 años en esto. Y es una manifestación de cómo la clase política no se pone a tono con las expectativas de la sociedad. Y en esa dirección yo puedo aclarar, desde mi punto de vista y por la información que tengo, porque soy amigo de muchos congresistas, de que efectivamente la ley va a pasar. ¿Cuáles son las características de la ley? Es un punto medio de ganar-ganar. Si bien es cierto, hay dos sectores que se han enfrentado respecto a la interpretación de la ley, y digo que lo grave es que solo nos concentremos en los aspectos de primarias abiertas o cerradas, porque la ley en su conjunto tiene elementos que son tan atractivos para el debate como primarias abiertas y cerradas, sobre todo el tema del financiamiento de los partidos políticos, que tiene que llamar la atención, el tema de las cuotas, por ejemplo, que es un tema muy importante también para el debate. Pero bueno, como los dominicanos vivimos en el inmediatismo, el tema de mayor debate interno ha sido en las primarias abiertas y cerradas. Y el consenso que hay, porque es innegable que hacia lo interno de las matemáticas del Congreso, cuando usted suma las dos fuerzas internas del PLD, más los partidos que votan aliados a ellos, se genera una mayoría. Y el punto de ganar-ganar va a consistir en que el carácter simultáneo se mantenga, es decir, que se celebre la elección primaria el mismo día, que todo ciudadano que se quiera inscribir en el partido lo haga de forma simultánea, pero solo puede votar hacia ese partido, porque el padrón es el fundamento de su participación. Y cuando se combinan esos dos elementos, usted tiene simultaneidad, cerrado y de una forma u otra abierta, porque permite que en un tramo la sociedad que quiera participar en el marco de un proceso de competencia se registre. Doy ejemplos. El modelo anterior era que Juan Pérez, que no estaba en ningún tipo de partido, participar en el proceso. Ahora es Juan Pérez puede participar de forma simultánea, pero en función del padrón del partido en que se registra. O sea, se inscriban. Sí. ¿Y usted se inscribe ahí mismo? Sí. O sea, yo llego al centro de votación, dirigido por la Junta Central Electoral, todo de forma simultánea, el mismo día, elijo un partido. Sí. Partido X. El partido X, ya entonces yo entro en un padrón que podría servir de ese partido. Acuérdate que la supervisión de la Junta Central Electoral les garantiza mayor nivel de idoneidad del proceso. Claro. Entonces entro ahí y ya inmediatamente yo puedo votar. Entonces lo que es abierto es porque cualquiera puede elegir el partido que quiere. Lo que es cerrado porque después nada más es por ese padrón. Lo que es abierto es el derecho que tiene el ciudadano a registrarse. Juan Pérez. Hasta este momento, en los procesos de competencia interna en los partidos políticos, solo participa quien está registrado en los partidos. Ahora, cualquier ciudadano que no aparezca registrado en los partidos políticos puede inscribirse y automáticamente participar. Guido, una pregunta del abogado del diablo.
Entonces me inscribí en el partido X y voy a votar ahí. Pasado mañana yo me puedo cambiar. Técnicamente, la opción de participar en un proceso implica una adherencia a un partido. Lo que pasa es que usted no se puede cambiar, tendrá que esperar 4 años porque el próximo proceso para un cambio que sea efectivo es al resultado del próximo proceso. Se va a evitar el famoso transfugismo. Usted lo que puede hacer es no participar de ese proceso. Yo puedo no ir a esas elecciones, y creo que esto es importante, yo puedo no participar del proceso de primaria como dominicano y ir a votar en mis elecciones generales. Claro. Si usted no quiere aparecer en ningún padrón, usted no va a esas elecciones. Esas elecciones son obligatorias. No, porque una cosa es la intervención del ciudadano respecto a las opciones que usted presenta. Perdón, lo está complicando, Michelle. Espérate. No, sí. Él no lo está complicando porque si yo me llamo Juan Pérez y me inscribí en el padrón del partido X, participo en las elecciones internas de ese proceso. Claro. Ahora, si pasado mañana hay elecciones y yo no quiero votar, no voto. No, pero vamos a suponer que el que sea apolítico, pero tiene su derecho constitucional de que voy a votar. Pero no participe en tu primaria. Si tú eres político, no participo en la primaria. No, si yo no participo en la primaria, yo puedo votar. Okay. Doctor. Ya. Terrero utilizó la palabra abogado del diablo. Y usted dice una solución ganar. Y realmente siempre lo que prima son los intereses particulares sobre todas las decisiones que toman las personas que tienen que ver con esto. Si hablamos del proceso en sí, saludable, transparente, ¿cómo usted lo ve? Si se aprueba eso, ese acuerdo que estamos hablando, ¿se garantiza para los partidos políticos, por ejemplo, el tema de ¿qué se decía? Que aquí han habido procesos de convención en el que un partido manda a votar abierto por otro candidato para que otro gane en otro partido. Pero el carácter simultáneo liquida esa posibilidad. Porque liquida si usted no está garantizado, porque si usted es candidato único que tiene su muñeca, vamos a suponer que el PLD se recompone y deciden entre ellos que se sabe muy bien que Juan Pérez va a ser candidato y que los otros no tienen posibilidades. Y que un sector importante de ese candidato dice, inscríbanse ese día en el otro partido, que a nosotros esos votos no nos hacen falta para que el candidato del otro partido sea fulano. Bueno, es una perversidad del proceso. Eso de transformar la voluntad que ha motivado 15 años de discusión. Porque el carácter simultáneo lo que hace en gran medida es transparentar el padrón de los partidos políticos que históricamente ha servido para cruzar simpatías. ¿Cuántos votos, y si nos vamos al otro extremo, a los partidos pequeños, cuántos votos se necesitan para que un partido sea aprobado por la Junta Central Electoral? 100.000 firmas más o menos, 90 y pico de mil. 100.000, Le pregunto, ¿y qué pasaría con los partidos pequeños que no lleguen ni siquiera entre toda la suma en su primaria a esa cantidad? El problema es que lo que se plantea es solo para los partidos grandes. Es que ellos plantean un régimen excepcional para los pequeños. No me gusta llamarle pequeños, me gusta llaman emergentes. Sí. Pero frente a eso, el régimen que se plantea es solo para los 4 grandes partidos en la República Dominicana. O sea que el resto tendrá que establecer una fórmula interna mucho más racional, porque en términos prácticos, si tú pones a competir a los pequeños, en ese proceso se van a desnudar frente a la sociedad, porque esos partidos pequeños tienen los vicios de los grandes y pocas de sus cualidades positivas. Por eso es que los padrones, si tú los sumas todos, dan 13 millones. Correctamente. Sí. No, porque votan lo mismo de un lado para otro. Sí, eso es lo que ha pasado históricamente. Pero repito, el carácter de simultaneidad contribuye a restringir esa práctica en que yo de un partido, como mi partido no va a convención, te envío dirigentes porque pretendo y aspiro a elegir, a seleccionar el candidato que más nos convenga. Entonces, finalmente con este tema, entonces es una solución salomónica. Salomónica. ¿Es buena? Ojo, ¿es buena? Es la menos mala. Exacto. Es la verdad. Sin embargo, yo me reitero en el argumento que siempre he sostenido. No es positivo para una sociedad que la fuerza de 2 liderazgos hacia lo interno del partido, Liberación Dominicana en este caso, contribuyan a moldear el modelo de ley de partido que queremos los dominicanos y dominicanas. Pero también tenemos que agregar el PRM en esa cuenta. No, todos. Todos. O sea, tú no puedes construir un modelo de régimen electoral en función de las conveniencias. De un partido.
el gran argumento que siempre se usa es, bueno, es que quienes están en el Congreso son miembros de los partidos. Sí. Y ellos actúan en función de Claro, y sus la beneficios Constitución lo dijo y sus así. ventajas. Sí. Lo que pasa es que en todo esto, yo siento que cada vez que el sistema de partidos políticos en la República Dominicana se evidencia frente a la sociedad, eso motiva un mayor fortalecimiento de la ciudadanía respecto a exigir a la clase política un tipo de comportamiento. Porque, ojo, también ellos tienen la tesis de que no se puede afilar cuchillo para su propia garganta. Sí. Entonces, ¿quiénes están en el Congreso? Son miembros de los partidos políticos. Sí. Y en la medida que la ciudadanía monte más presión, yo creo que vamos a perfeccionar los modelos de legisladores que tenemos. Yo tenía una teoría y la verdad que a veces uno hace propuestas y dice que no llegan, y era que todo este proceso de leyes, de partido, electoral, hay muchísimas cosas que alguien, que si tenemos la vida entera con este sistema, ¿por qué no decían, la ley de partido entra en vigencia, tenemos 20 años aprobándola, entra en vigencia en el 2028, en el 2032? Y así todos los políticos que están ahí van a decir, nosotros no somos protagonistas en esa época, vamos a tratar de aprobar algo que vaya, que trate de corregir el futuro a largo plazo, Sí, para pero, que no le altere su... Es como que usted le diga, usted oyó esta mañana un legislador que dice, los que reciben de forma ilegal los legisladores. Yo no permitiría eso, yo como legislador, que alguien Bueno, lo que pasa es que los políticos de verdad gobiernan y legislan para las futuras generaciones. Los de mentira gobiernan para el inmediatismo. Y reitero, es una aberración que en el país tengamos 15 años discutiendo leyes y el régimen electoral y no tengamos una solución. ¿Tú sabes Cuidado por qué? si 20, doctor. Sí, 15, más de 15. El problema es que por ese tipo de inconductas es que en América Latina los ciudadanos han optado por otras propuestas de carácter partidario, porque se sienten cansados, no se sienten representados y construyen lo que se llaman los outsiders en la política. Bien. Ya. Guido Gómez Mazara fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es por donde pasan todas las cosas que tienen que ver con el país, en temas nacionales e internacionales. No todas, casi todas. Yo digo que casi todas, bueno, todas, vamos a decir casi todas. Pero de hecho, el consultor jurídico fue el que leyó el documento, el tema de romper las relaciones con Taiwán. Guido Gómez Mazara, históricamente, por sus raíces, tiene, diríamos que, historias afines con los comunistas, porque tu papá era comunista. Vamos a decir así, socialista, vamos a decir. No, mi papá era comunista. Comunista. Militó en un partido comunista. Correcto. De ideología marxista. Claro, que era MPD. Movimiento Popular Dominicano. Sí. Que no es el Pacoredo, que era el otro, que estamos hablando. Y había una pugna soterrada siempre de por qué apoyábamos a Taiwán, por qué Chiang Kai-shek y aquel otro, y todo esto, con varios países. Y cada día son menos los países que apoyan a Taiwán. Y ahora nosotros decidimos apoyar a China, desde el punto de vista geopolítico, apoyarlo, ¿verdad? China popular. Y desde el punto de vista económico quizás no conviene, y desde el punto de vista de expansión aquí en la economía dominicana. Hay muchas conjeturas con este tema, y se ha dicho que los mismos taiwaneses han dicho que el gobierno fue sobornado para romper con relaciones con ellos. Burkina Faso, la semana pasada, rompió relaciones, y próximamente, de una forma u otra, entrará Haití, aunque no digan que no. ¿Qué opinas, Guido Gómez Mazara, sobre esto que ha ocurrido? Con mucho gusto. Y el enfoque. Mira, lo primero es que yo debo decir que yo soy hijo de quien soy, pues yo no soy traspatio ideológico ni mental de mi padre. En esa dirección, yo que tengo hijos e hijas, yo no quisiera que ellos pensaran igual que ellos pensaran como ellos entienden que deben ver el mundo. Así debe ser. Y en el caso de mi padre, fue una generación que estuvo muy penetrada por los conceptos ideológicos propios de la Guerra Fría. Claro. Pero yo no soy comunista, yo soy una persona que ha asumido una postura desde el punto de vista ideológico que se llama el socialismo democrático. Bueno, yo lo era anteriormente, ya yo dejé Lo que pasa es que a mí no me tocó vivir esa época. Exacto. Frente a ese tema, que es un tema de debate, que tiene que ser racional. O sea, te dijeron viejo así. No, porque aquí, fíjate lo que pasa, en el país no asumimos los temas con el nivel de rigurosidad y respeto, y siempre hay mucha pasión envuelta. Lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo con la actitud del gobierno dominicano. Okay. Quiero decirlo. Sí.
Yo también. Vamos a un tema de mercado. Exacto. Bueno, el año pasado, los productos dominicanos que se colocaron en China Popular ascendieron a 120 millones de dólares. Pero los productos chinos que se colocaron en el mercado dominicano ascendieron a 2.000 millones de dólares. Claro. Made in China. Un país como el nuestro, que anda tocando mercados, no puede rechazar a la segunda economía más importante del mundo, por el amor de Dios. Claro. Lógica brutal. O sea, tan elemental como eso. Sí. Pero en ese mismo orden, yo soy una persona que hago siempre un esfuerzo por documentarme. La administración norteamericana, en el marco de la Guerra Fría, era entendible su actitud en América Latina respecto de Cuba y en el orden internacional respecto de China o de Unión Soviética. Pero hay que recordar a los amigos norteamericanos un hecho histórico. Y es que, bueno, la administración norteamericana colocó primero a Kissinger a visitar China y después Nixon la visitó. Correcto. Entonces, usted no puede... 73. Sí, usted no puede 1973. restringir a otros países que se abran esos mercados cuando su sociedad fue capaz de inaugurar ese tipo de relación con los chinos. Claro. También en ese orden, yo debo decir que hay un aspecto de política local norteamericana que de una forma u otra ha ido facilitando el proceso de la expansión, de la inversión y de la apertura de relaciones de los chinos en todo el continente latinoamericano. Mira por qué. Si bien es cierto, la administración Obama fue una administración con un sentido global y de apertura, la administración del presidente Trump, cuando creó el concepto de gobernar primero para los norteamericanos, de una forma u otra le abrió la cancha a una política de expansión económica que en el caso de China viene en América Latina en los últimos 15 o 20 años. Miren por qué. Los fenómenos de crecimiento y de éxito de las izquierdas en América Latina obedecieron en los últimos 15 años a tres factores. Hablo desde la victoria de Chávez hasta la victoria de Lula. Eso obedecía a tres factores fundamentales: precio del petróleo, la colocación de las commodities en los mercados internacionales y la expansión de la inversión china en América Latina. En casos como Bolivia, por ejemplo, el único escándalo trascendental que ha tocado el gobierno de Evo en los últimos 10 años, ¿sabe cuál fue? Que una persona vinculada sentimentalmente a él era la cabeza visible de la inversión china en Bolivia, que impacta en el 70% de la economía. Correcto. Es decir, hay un fenómeno de desarrollo y crecimiento y de inversión. ¿Que está presa esa persona? Sí, está detenida. Ahora, ¿cuáles son los aspectos de política local que yo entiendo a los norteamericanos? Cuando un jefe de negocios de la embajada norteamericana va a las puertas de cualquier presidente de la República, lo que apela es defender los intereses de su país. Que hay que decir que es embajador ad interim. Sí, en el caso de Copley sí. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente? Que los norteamericanos están muy conscientes que en la medida de que la inversión china se sigue expandiendo con la formalidad de abrir relaciones diplomáticas, ellos están o perdiendo mercado o tienen que competir en esos mercados. Claro. Y yo entiendo en ese contexto la participación del embajador Copley, que va al Palacio Nacional y dice, bueno, miren, nosotros estamos preocupados por este tipo de componentes. Ya las razones no son ideológicas. Sí. Porque el gobierno dominicano, porque abre relaciones con China, no es verdad que va ideológicamente a transformarse. No. Aquí hay una realidad de mercado, aquí hay un primer socio comercial que son los Estados Unidos, que están ahí, y hay una intención de la inversión china de seguir expandiéndose. Quiero decir lo siguiente, y lo doy como consejo. La diplomacia china es una diplomacia muy agresiva en la apertura de relaciones, pero parece que no es tan efectiva en el cumplimiento de los compromisos que se han derivado históricamente de la apertura de esa relación. Eso han dicho. No sé si me explico. Sí. ¿Qué yo pienso que fue poco elegante desde el punto de vista diplomático? Que los taiwaneses, que han tenido una actitud muy solidaria con nosotros desde el punto de vista histórico, fueron hasta sorprendidos en su buena fe. Porque solo el año pasado, 2 funcionarios de importancia taiwaneses habían llegado a República Dominicana, habían firmado acuerdos con la República Dominicana, no tuvimos la delicadeza de informarlo. Lo doy como ejemplo, el 911, que es un modelo de eficiencia del Estado Dominicano, del gobierno dominicano. Toda la estructura del 911 fue financiada por el gobierno taiwanés. Es correcto. Entonces tú no puedes establecer en tus políticas propagandísticas una acción que es colaboración del gobierno taiwanés y actuar de esa manera. No tengo la información oficial, sino oficiosa. Me dicen que el embajador taiwanés en la República Dominicana se enteró cuando Flavio Derio estaba haciendo el anuncio en Palacio. Entonces, ese tipo de situaciones sí crea un ambiente no confortable y ojalá
en las próximas experiencias el gobierno dominicano tenga un poquito más delicadeza en ese trato. Pero Guido, pregunta, esa delicadeza, ¿hasta qué punto puede llegar? A informarle a ellos 2 meses antes. No, mira, si se podía, porque entonces se cae a la entonces, o sea, el problema es... pero... ¿Por qué habían venido esos 2 altos funcionarios a final de año pasado? ¿Por qué habían venido? Porque lógicamente sabían que había algunos aprestos de que los chinos estaban buscando, no aquí, en todo el mundo, en todos los lados, a acaparar esos países. Entonces ellos vienen, mira, te vamos a dar eso, vamos a hacer, que es lo que yo decía, que si ellos dicen que fue sobornado por los 3.000 millones que dice ellos, entonces también nosotros fuimos sobornados por los taiwaneses, por lo que nos daban. Pero que no lo veo así. Yo pienso que la reacción de la Cancillería de Taiwán no fue la más diplomática. Exactamente. Porque hacer una acusación con esas características no es del todo decente. 100% de acuerdo. Porque es una forma de lanzar una funda de excrementos al gobierno dominicano y eso no es elegante. Exactamente. Repito, ni diplomático. Así mismo. Sin embargo, hay canales formales mediante los cuales se puede avisar y o poner en conocimiento al gobierno taiwanés. En el caso específico, yo tengo la información, repito, oficiosa, no oficial, que el embajador dominicano en Taiwán conoció al minuto de Flavio Darío dar la información. El general Soto Jiménez. Ajá. No sabía Pues nada. No esa gente participó en también nada. hicieron una inversión importante aquí en un local el año pasado. Entonces, hay que No. Por tu casa. No, ese es Corea. ¿Ese es Corea? Sí. Corea, sí. Sí, la sí. que está Pero en hay que tener Sí, un poquito de Corea. cuidado en el Enriquillo. manejo de las Pero relaciones impresionante. diplomáticas, porque si es un país que ha tenido una excelente relación con nosotros de solidaridad por muchos años, Sí, estamos de acuerdo. hay que entender que se puede molestar ese tipo de situaciones y no es necesario. Pero la gratitud debe ser de ambas vías. No, y Porque la gratitud nosotros- siempre se ejerce de pie, nunca de rodillas. O sea, ¿Pero? la gratitud se ejerce de pie, nunca de rodillas. Claro. Yo te digo, si Taiwán también debe agradecernos que nosotros tuvimos 70 y tantos de años Claro. apoyándole. Pero Porque- al margen de las valoraciones que se hacen, el gobierno dominicano, por un problema de mercado, exacto es eso. estaba combinado a Es establecer una simplemente- relación con China. Simplemente eso. Al final de cuentas, tú piensas, o usted piensa, doctor, que esas 2 Chinas se van a unir. Pienso que sí. Pienso que sí. Al final de la jornada, el factor mercado terminará imponiéndose. Y además ellos están haciendo mercado Sí, mutuamente. sí. Lo que pasa es que, ¿qué sociedad va a Ellos son renunciar? socios comerciales. Sí, claro. ¿Qué sociedad? Lo asumen como una provincia. Sí, En claro, términos prácticos. claro. Pero ¿qué sociedad puede resistirse a incorporarse a la segunda economía más importante del mundo? Tan elemental Y como lo tienen eso. ahí. Claro. Doctor, otro tema del día y que su opinión es, a lo mejor nos puede explicar el sistema un poquito de una forma más clara, es el tema de las elecciones en Colombia. Vemos que se realizó un proceso de elecciones y que ahí vimos unos resultados, pues yo creo que lo tenemos en pantalla, vamos a ver, unos resultados bastante cerrados donde no se logró que ningún partido ganara las elecciones en una primera vuelta. Okay. Háblenos un poquito de cómo es el sistema en Colombia, cuáles son los porcentajes, eso que usted nos conversaba en la pausa. Bueno, déjeme decirle que para entender lo que ha pasado en Colombia en el día de ayer, hay que hacer un recuento rápido de cómo el sistema tradicional partidario colombiano se deterioró. Los partidos que por más de 100 años mantuvieron el control político de Colombia eran conservadores y liberales. Y hace 16 años una crisis interna dentro del Partido Liberal condujo a Horacio Serpa a resistirse a la potencialidad política de Álvaro Uribe Vélez. Cuando se le cerraron los caminos internamente, él construyó una opción alternativa y se presentó al margen de los partidos tradicionales. Uribe. Sí. Claro. Gana las elecciones. Uribe es una persona ultra popular que viene de la alcaldía de Medellín y a partir de ahí hizo una carrera exitosísima. Y la ganó sin participar dentro de un partido tradicional. Entonces, ¿cómo construyeron la primera opción? Era un partido que se llama el Partido de la U, que era un partido que su plataforma estructural obedecía a quien hoy es presidente Santos. ¿Qué pasó? Que cuando Uribe llega al gobierno,
él comete una especie de sacrilegio en la vida institucional colombiana, porque él modifica la Constitución y se presenta de candidato a la reelección. Correcto. Y eso lo que hace es que profundiza la crisis de los partidos tradicionales, porque ve que la ciudadanía se adhirió a la primera gestión de Uribe, que tuvo una característica esencial: le devolvió la tranquilidad y la paz ciudadana a los colombianos. Sí, sí. Frente a ese acontecimiento, si bien es cierto, el presidente Uribe era una persona confrontacional en sus relaciones con las FARC, es innegable que su política de seguridad pública fue exitosa. ¿Quién era la cabeza del Ministerio de Defensa? Santos. Claro. Y aunque él fue candidato a la reelección y ganó el poder ampliamente, se presumía que el arquitecto de esa actuación de tanta importancia era Santos. Juan Manuel Santos, que es una persona que proviene de una familia, de una tradición periodística y política de muchísima importancia en Colombia. ¿En qué sentido? Él fue, por ejemplo, del gobierno de Gaviria, ministro de Comercio Exterior, fue embajador en Londres, una persona que hizo carrera. Es el que ve las dos personalidades se dará cuenta cómo cambia la sociedad colombiana. Uribe es un hombre directo, de pueblo, un paisa, como le dicen los colombianos, y Santos es un perfumado, es decir, una persona que proviene de las élites sociales, que hizo carrera política y que lo prepararon para ser presidente de la República, esa es la verdad. Frente a ese acontecimiento, Santos gana el poder. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Tribunal Constitucional de Colombia impidió que Uribe tuviese la oportunidad de presentarse en una tercera opción a la presidencia. Ya le iba a otra vez a otra modificación. Cuando le cierran la puerta, hay una ruptura formal entre el partido de la U y Santos se presenta por un partido que se llama el Centro Democrático. O sea, Santos se queda con el partido de la U y Uribe se queda en el concepto que se llama Centro Democrático, que no es otra cosa que no sea la capitalización del voto conservador que siempre se ha amparado en la gestión del presidente Uribe. Uribe es senador, ha sido el senador de mayor votos recibido. Aunque hago esa valoración, Uribe es de las figuras presidenciales vivas en Colombia que enfrenta mayores procesos de impugnación en los tribunales de la República. Hay que decir que el último proceso que él enfrenta, por ejemplo, es que su jefa de DNI vivía en Venezuela, se le extraditaron por las famosas escuchas. Además, a él se le presume, porque su primo hermano está extraditado en Estados Unidos, con el tema del paramilitarismo. ¿Qué pasó en Colombia? Que cuando una parte importante de las FARC tuvieron casi el control del campo colombiano, entraron en algunas etapas con alianza con el narcotráfico, hay que decirlo. Por ejemplo, figuras tan importantes como Carlos Pizarro, que era el jefe político del M-19, hizo una asociación en un tramo con Pablo Escobar y reventaron el edificio principal de la Suprema Corte de Justicia, donde mataron a los jueces importantes. ¿Por qué? Porque se estaba discutiendo la extradición en Colombia. Ahora, ¿qué pasó? La extradición de Pablo Escobar. Sí, de los grandes capos. De los grandes capos del... Frente a ese acontecimiento, en Colombia surgió una corriente que se llama el paramilitarismo. Frente a eso, se llaman autodefensas colombianas, ACU. Entonces, en ese proceso se construyó un nuevo liderazgo político y sobre esa base Uribe garantizó, sin lugar a dudas, una paz. Doy como ejemplo en el caso de Bogotá. Bogotá en los últimos 15 años pasó de ser una de las ciudades más inseguras de América Latina a una de las más seguras. Sí, usted camina por Bogotá y no tiene esa perturbación. Usted va a Medellín y no tiene esa perturbación. Sí, o sea, es decir, que no podía ni siquiera caminar. Había que coger un avión para poder... Ahora, ¿cuáles son los elementos atractivos de la gestión del presidente Santos? No, el presidente Santos... Pero, perdón, escúchame, para que nos falta un eslabón. ¿En qué momento afecta la FARC a Uribe? Porque acuérdate que hubo un problema con su papá. Ah, bueno, es correcto, esos son antecedentes. Sin lugar a dudas, producto de esas políticas nada justificadas de las FARC, muchos líderes políticos perdieron a sus familiares. En el caso de Uribe no es la excepción, su padre. Inclusive, parte del surgimiento de las autodefensas colombianas tiene que ver con uno de sus líderes que también la FARC le asesinaron a su padre. Yo quiero decir que yo tengo mucho respeto y consideración por la sociedad colombiana. Colombia es, quizás en América Latina, el país que en el último siglo ha tenido que luchar entre narcotráfico, ¿verdad?, intolerancia política, autodefensas y un sinnúmero de situaciones que han hecho difícil la vida institucional de Colombia. No obstante eso,
quiero reconocer que los avances institucionales de la sociedad colombiana están fuera de discusión. Es un país con instituciones fuertes, con la capacidad de decirle a un presidente ultra popular, no, usted no se puede presentar. Es decir, el pueblo colombiano nos merece mucho respeto. Y mira las elecciones ayer. Y yo lamento a veces que se quiera confundir la imagen de pocos colombianos con la mayoría de ese pueblo, que es un pueblo alegre, trabajador y siempre dispuesto. Pero en el caso, por ejemplo, de la confrontación entre esos dos liderazgos, aquí decimos que no hay peor cuña que la del mismo palo. Exactamente. Santos fue una persona impulsada, sin lugar a dudas, por Uribe, porque fue su ministro, porque fue un candidato que lo endosó. No obstante eso, Santos en su gestión de gobierno hizo manifestaciones de su nivel de independencia. Álvaro Uribe es un caudillo, en el mejor sentido de la palabra, es un caudillo político. Ese acontecimiento fragmentó el sector conservador del punto de vista político. Santos ha hecho un buen gobierno, mejor fuera de Colombia que en Colombia. Sí. Y el tema más atractivo para él ha sido el establecimiento de un acuerdo político con las FARC. Un acuerdo político que, si bien es cierto pasó, generó muchas resistencias internas porque había aspectos de ese acuerdo inentendibles para la sociedad colombiana y para mucha gente fuera de Colombia. Por ejemplo, automáticamente con la acción electoral de ayer, hay 5 senadores de factura de las FARC que van al Congreso. Exacto. Hay 10 diputados que van al Congreso. Y hay aspectos tan discutibles como el manejo de las finanzas de las FARC, nunca transparentes, siempre excesivamente suntuosas, porque las FARC manejó mucho dinero, por un tramo por sus alianzas con el narcotráfico, pero por otra por los secuestros, que es una empresa muy rentable, lamentablemente, negocio, en Colombia. Era un negocio. Ahora, ¿qué se expresa en el día de ayer en Colombia? 2 opciones. Mire, doctora, esa imagen que conseguimos. Sí, pero esa es una foto vieja. Sí, pero bailaban pegados. Sí, porque ellos tienen... Eso era como Leonel y Dani. Sí, ellos... Mira, ¿eso es? El paralelismo... El símil. Es muy coincidente, claro. Quiero decir. Mira ahí, mira. Pero esa era en la etapa, esa era en la etapa en que el Partido de la U y el Centro Democrático tenían la alianza. Pero ahora no está así. Iván Duque es el resultado de cómo el uribismo, partiendo del éxito reciente en las elecciones al Congreso y su éxito impugnando el plebiscito, en lo que concierne al tema de las FARC y de la Alianza por la Paz, demostró que podía perfilar un candidato. Iván Zuluaga, que fue el candidato que ganó en primera vuelta hace 4 años, tuvo un problema. Y es que en el proceso de investigación de Odebrecht, su nombre salió. Sí salió. Entonces, ¿qué hizo el uribismo? No lo presentó y dejó que la opción importante fuese Iván Duque. Cuando Iván Duque dice yo no voy a gobernar con el retrovisor, es por 2 factores. El primero es que la gente cree que el que va a gobernar es Uribe y quiere construir un espacio de independencia. Si lo hace con el nivel de Santos, van a romper pronto. Porque el presidente Uribe es un caudillo, repito. Yo no tengo dudas de que en la segunda vuelta, y yo, con la gracia de Dios, voy a ir a las elecciones, que Duque Duque va a ganar. Mira por qué va a ganar. Gustavo Petro es un político sumamente interesante. Él fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Sí, claro, sí. Y producto de unas mafias en las compañías de basura privada, le hicieron un recurso y lo sacaron. Claro, el Constitucional lo devolvió al puesto. Y a él, la proximidad con Venezuela le ha hecho daño, porque activaron el factor de Venezuela y de Maduro en su contra con bastante habilidad política. Él es un hombre que viene del M-19. El M-19 no era otra cosa que no sea la izquierda urbana más racional, pero que participó en acciones revolucionarias directas, en secuestros, asaltos. Tenían su era como un poquito de... Sí. Pero sin embargo, Carlos Pizarro, que fue el líder histórico de ellos, era una figura de mucho prestigio. Lo mataron en un avión, un sicario, le dio un balazo. Frente a ese acontecimiento, va a haber una coalición en segunda vuelta de todos contra Petro. Ahora. ¿De todos contra Petro? Sí, esa es la tendencia, todos contra Petro. O sea, sobre todo el que está en tercer lugar, Fajardo, que tiene 23%. Fajardo. El que de todos tenía mayor perfil político era Vargas Llera, que ese cogió 7%. Que quedó como cuarto. Cuarto, Vargas Llera. Decía que la gente de Vargas Llera se va con Duque, pero que se puede dividir la gente de... Lo que pasa es que Petro, para hacer posible su potencial victoria, tiene que concentrar todo el voto en contra de Duque. En la segunda vuelta es mayoría simple. Simple. Sí. Solo 2 candidatos. Sí, van Iván Duque contra Gustavo Petro. Conociendo un poquito la dígame de nuevo para yo entender bien lo de Pizarro y Petro.
es que el líder del movimiento M-19 se llamó Carlos Pizarro. Okay. Ese era el liderazgo, porque el espectro político de izquierda en Colombia era muy diverso. O sea, Timochenko es un hombre rural, Sí. pero el líder histórico de las FARC, Tiro Fijo, era un hombre rural, totalmente, con una imagen campesina. No estoy denostando esa imagen. sí, Lo que sí. pasa es que las FARC se construyeron en las montañas de Colombia. Claro, claro. Pero el M-19 era la corriente de izquierda urbana. Jóvenes de clase media, intelectuales, académicos, que su líder fue Carlos Pizarro. Le dan un balazo en un avión y el M-19 se disuelve técnicamente, aunque existen manifestaciones. Se fragmenta. Sin embargo, Gustavo Petro, su experiencia política es del M-19. O sea, no es el típico farcista. Él viene de ese movimiento. Él fue exitoso en su gestión, pero ahora yo siento que la proximidad con Colombia y proximidad con Venezuela y el conflicto que tiene Venezuela, no solo localmente, Sí, sino porque internacional, quizá, a él lo asociaron mucho a Maduro. Quizás ahora, en esta etapa, él ha querido un poquito como despegarse un poco de Maduro, de Venezuela, Sí. pero yo creo que es tarde, porque él Lo asocian con no, y felicitó y Sí. todo, o sea, muy difícil. No, pero ya es muy tarde, porque el fantasma de Maduro lo ha afectado terriblemente. Y el que se asocia en la comunidad internacional a Maduro tiene 2 veces por qué perder. Es así. Es una situación muy lógica. ¿No será que le habrá tomado recursos a Venezuela para poder? Porque Maduro ayudaba, Venezuela siempre se metía. pero ellos- Maduro y Chávez ayudaron a mucha gente Sí, sí, sí. en toda América Latina. Sí, Claro. inclusive A con los todos. aportes a nivel Y gubernamental. eso República está Dominicana, eso es de innegable. otro modo también nos ayudaron. Mira, cuando Alan García le ganó a Ollanta Humala, Usted hizo- le ganó porque usó el fantasma de Chávez. Usted hizo unos análisis aquí de Sí. cómo era ese cambio Sí. de cuando Venezuela logró penetrar Sí. todo eso, que cambió muchísimo Sí. gobierno. Y le voy a dar un dato. Si bien es cierto, estamos analizando el caso de Colombia, proyéctalo en 1 mes y medio a México. Y quizás más porque adelante también podemos están en hablar. elecciones. Con López Obrador. Voy a hablar más adelante de eso. Porque López Obrador, en buenas matemáticas, Debería ganar, debería ganar. pero Pero en México hay un fenómeno de irracionalidad que alguna vez le dio un balazo a un candidato que quiso romper con el Sí. status quo, Coloso. Luis Donaldo Colosio. Entonces, yo pienso que las distancias que tiene López Obrador de Amaya generan preocupación en la comunidad internacional. Y fíjense lo siguiente, muy a pesar de que todos los fenómenos de izquierda han ido perdiendo mediante el método electoral, en el caso de Colombia y en el caso de México, es innegable que las izquierdas tienen un nivel de popularidad. Y eso está fuera de discusión. Gustavo Petro es una figura popular y López Obrador tiene todas las posibilidades de convertirse en el próximo Yo presidente. pienso que antes de las elecciones de México deberíamos hacer un programa Sí, para sí, hablar sí. de este tema, porque este tema Yo es vengo, interesante. Porque además, no es tanto elecciones, sino comercio, relaciones con Estados Unidos, con el tema que hay con el conflicto con Trump, muchísimas cosas más. es el tema. Pero el no quiero que nos vayamos sin hablar brevemente, que sea breve, de 2 temas. Venezuela, con lo que ha ocurrido ahora con Maduro, frente a su política de flexibilidad, aparentemente, ¿verdad? Despachea a un señor americano y su Holt, esposa, y además, Holt, y además dijo, no ha pasado, que los presos políticos lo van a liberar para que vayan a hacer su política y se preparen para el 2025. Es más o menos así. Sí, pero en primer lugar, toda persona que tiene valores democráticos reales no puede estar de acuerdo con lo que pasa en Venezuela. Es correcto. Y fíjate que el presidente Maduro es una caricatura de lo que debe ser un presidente, que él, pateando toda la institucionalidad y el sistema jurídico, dice, yo los envío a su casa, yo les permito participar. Sí. Se presume que en una sociedad El presidente donde hay no puede hacer eso. independencia de poderes públicos, un presidente no puede hacer eso. Exactamente. O sea, yo le dije a la justicia, libérenlo. No, pero eso no es así. ¿Y lo ha dicho? Eso no es así. Bueno. Eso era propio de Pérez Jiménez, Me parece que la Juan caricatura- Vicente Gómez. la caricatura pero le- eso no le- es le posible. pega perfectamente bien. Y en ese mismo orden yo quiero advertir al caso de la República Dominicana con todo el respeto que me merece. El país le haría un flaco servicio Sí, reconoce. a la Carta Democrática y al debate sobre la preservación de los valores institucionales en todo el continente si reconoce la victoria del presidente Maduro. Que dijeron que la decisión va a estar en la próxima reunión de la OEA. Bueno, Dijo el canciller. Dijo el canciller. Ok. Finalmente. pasa que para hablar de política exterior hay que saber, de política Hay que tener exterior. cuidado. Pero, finalmente. Como para comer El pescado. comunismo, los socialistas que pelearon y batallaron contra la democracia en las Américas y ha llegado y han tenido
Éxito electoral. Éxito. Sí. En Nicaragua tuvieron también un éxito excelente contra los No, Somoza y todo pero esto. eso es otra caricatura. Pero voy ahí. Por el amor de Voy ahí. El amigo Ortega, que ya va por su quinta reelección, creo, y además dice, ahora la esposa O mía sea, va a ser... que la mala era de Somoza. La Exactamente. Entonces, además, la esposa mía va a ser la vicepresidenta. No, es No, actualmente. claro, digo, cuando lo dijo, cuando lo presentó y ganaron. Eso nunca en ningún país del mundo eso ha ocurrido. Eso va al libro Guinness, seguro. Pero hay un problema social fuerte en Nicaragua. Y vimos una presentación cuando comenzó la mesa del diálogo, donde un joven estudiante en esa reunión, frente a él le dijo... Vicente Alemán se llama el jovencito. ¿Cómo se llama él? Vicente Alemán. Excelente, ¿eh? Sí. Y le dijo, mire, presidente, usted sabe que aquí Lo no vamos está a seguir discutiendo... viendo. Sí, ese muchacho. excelente. Aquí no Lo está vamos a hablando seguir nada de viendo. diálogo. Aquí no estamos discutiendo. Aquí lo que estamos discutiendo es su salida de aquí. Sí. Muy correcta. Bien. No, y la Pero en el forma y caso el de temple. Nicaragua, ojalá ustedes me conviden un día para yo dar mi visión de lo que ha sido la aberración de algunos exponentes de la izquierda que utilizaron el método electoral para ganar el poder, pero no quieren someterse a las reglas democráticas. Bien. En el caso de Daniel Ortega, es una expresión de una aberración de la democracia, de la utilización de toda la institucionalidad a su servicio y sobre todas las cosas demostrar que a pesar de que ese país se fue a una guerra, muchos muertos, él está calcando todas las aberraciones de Somoza. Desafortunadamente, repito, él ha utilizado la institucionalidad de ese país para colocarla a su servicio. Miren, el Tribunal Superior Electoral es de él, la Junta Central Electoral es de él, los partidos que discrepan de él los saca del sistema y tiene una característica muy singular, su relevo ¿De es su qué país que esposa. usted habla? Nicaragua. Ah, Nicaragua. No, pero cualquier coincidencia. Y el relevo es su esposa. Su esposa no, sí, claro. ¿A dónde es que usted habla? Nicaragua. Pero que es una poetisa que si bien es cierto tiene todos los méritos del mundo, por el amor de Dios. Tú no puedes construir el relevo sobre tu Lució muy familia. nerviosa ella cuando el joven, ¿apellido? Alemán, Alemán, sí. se refirió al presidente. Estaba muy nerviosa. Su esposa se llama Rosaria Murillo. Sí, o sea, María, estaba muy nerviosa. Aberración, para que la gente entienda. Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Eso Y correcto. eso es lo que es Ortega. Claro, y también es Maduro. Una locura lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Sí. Y repito, la República Dominicana no puede consentir ese tipo de situaciones. Bien. bueno, doctor, gracias. Gracias a usted. Yo creo que Cada vez que él viene, ¿verdad? Eso, y nos deja pensando. No, nos quedaron dos temas pendientes. Dijo, vamos a Cátedra abordar. de picheo. Vamos a Sí. abordar, dijo, vamos a abordar Nicaragua y vamos a abordar México. No, porque lo de México no tiene nombre. Bueno, No tiene México nombre. ya en un mes y pico. 1 de julio. El 1 de Sí, julio. pero hay un ya, tema, mes. Donald Trump, narcotráfico, es complicado. Sí. México. Ya, el México Chapo, el es muy Chapo. complicado, ¿eh? Sí, sí. Muy pobre complicado. Chapo. Todo es ahí sí hay riesgo. Sí. Ahí todo es Y riesgo. es complicado y la cantidad de gente. Yo creo que es más también riesgoso. Es más lo riesgoso. complica Sí, más. pónganse a pensar que la regencia del DF maneja 26 millones de Por ciudadanos. eso. Sí, sí, sí. Eso Pero gobierna este país 2 veces. Yo creo que La México, cantidad de gente lo México, complica por donde más. quiera, es más riesgo que aterrizar en el aeropuerto de Honduras. Sí. Ah, sí. Aquí hay unos es chavitas complicado. escribiendo en las redes que dicen, no vamos a seguir viendo el programa de hoy. Está muy bien. Es un problema de gusto, ¿verdad? Son chavistas. Hay Chavistas. chavistas. Ah, no, pero mira, en la democracia tienen derecho. El único problema es que en Venezuela lo que nosotros hacemos no lo pueden hacer los ciudadanos. Que hablar y decir cualquier cosa respecto Claro. al gobierno. Y esos son No, en chavistas. Venezuela hay miedo. Y los chavistas tienen todo el derecho. Sí, pero son ¿eh? chavistas que Esa es la viven aquí. democracia. Chavistas que viven aquí. Claro, No fueron a votar, ¿eh? sí fuera. No, pero pero además es muy agradable ser un boliburgués en República Ah, Dominicana. ¿Qué? Boliburgués. Boliburgués. Así le Pero dicen. nosotros no estamos Sí, son hablando. Así Bolívar le es- dicen boliburgueses. Pero nosotros estamos hablando de Maduro, no de Sí, claro. Chávez. No, no, Entonces, pero si son- además... Si esa es son la chavistas, Esa es la democracia. No, no, porque el chavismo. Mira, está Boliburgués, gobernado. dame dos. Sí, aquí hay muchos Decían así. boliburgueses. Vaya a Punta Cana para que Doc- te vea. ay sí. Doctor, gracias. sí. Ah, Eso lo dijo todo. Le damos las gracias pues al doctor Guido Gómez Mazara, que como siempre es un placer tenerlo aquí en Síntesis. Hacemos una pausa, venimos ahora.